Don Jorge, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Háblenos un poquito de la clínica Centro Unidos Colombia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Centro Unidos es una IPS especializada en salud mental y adicciones. Manejamos el modelo Minnesota de los Estados Unidos que tiene que ver con un equipo multidisciplinario de profesionales, médicos psiquiatras, médicos toxicólogos, psicólogos especializados en adicciones en familia y adolescencia. Tenemos un grupo de terapeutas, todos con muchos años de experiencia y recuperación, que hacen que los pacientes se identifiquen con ellos y pueda llegar la recuperación a feliz término. La clínica lleva aproximadamente 20 años y estamos ubicados a todo el frente del centro comercial Viva Envigado, acá en el departamento de Antioquia. Ha habido un aumento significativo de los casos, en este caso los que maneja la clínica, por supuesto, y a eso queríamos hablar hoy. Cuéntenos un poquito qué es lo que ha pasado. Es que nosotros le estamos dando una alerta a toda la comunidad, porque en la clínica solo el año pasado se incrementaron en un 47% las atenciones. Esto después de pandemia tuvimos muchas atenciones, y es que la salud mental se está desbordando en Antioquia y sobre todo también en Colombia. Cabe anotar que el 80% de los psiquiatras están ubicados en las principales ciudades y no en todos los municipios de Colombia. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en un departamento como Antioquia? ¿Qué pasa con la salud mental de las personas de Ituango, del Bagre, de Zaragoza, del Carmen de Viboral o del Retiro? Les toca explorar hasta Medellín, y yo creo que hoy en día, en pleno siglo XXI, con las herramientas tecnológicas que tenemos, creo que podemos llegar a esos 125 municipios de Antioquia a través de la telemedicina y un grupo de profesionales muy expertos que nos pueden ayudar en esa tarea en la salud mental. Básicamente, esto es un tema que se tiene que solucionar ya, no es algo que se pueda dejar para más adelante. ¿Cuál sería un poco lo que usted recomendaría? Mire, estamos acá en la Plaza de la Libertad de donde queda la alcaldía y la gobernación de Antioquia, y yo le pediría a estos mandatarios y a las universidades, sobre todo a las universidades, que amplíen los cupos para psiquiatría, toxicología, que es que las plazas para los especialistas son muy pocas. Entonces, cada vez que sale una cohorte nueva, pues vamos quedando en déficit con la población, porque la población va creciendo, pero no vamos creciendo en números de psiquiatras, ni de toxicólogos, ni especializados en adicciones en Colombia. Entonces, la salud mental no puede ser más el patito feo, sino que todo lo contrario. Municipios como Envigado, con el doctor Raúl Cardona, están enfocando toda su administración en la salud mental, y eso es algo muy positivo. Y que también sea la salud mental, tanto interna como externa del municipio. ¿Qué quiere decir eso? Que los empleados del municipio de Medellín, del municipio de Envigado, de Itagüí, estos empleados también tengan muy buena salud mental para que puedan atender rigurosamente y con muy buena cabeza a todas las personas que lo van a necesitar. La situación actual, ¿cuál sería la previsión a corto plazo? O sea, ¿qué premura de tiempo tenemos para actuar? Pues el tiempo es muy poco, porque es que también otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que las atenciones son muy demoradas. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene un problema de salud mental, se dirige a su EPS, lo atienden por medicina general o médico de familia, y este médico determina si usted necesita un especialista como psiquiatra, toxicólogo o psicólogos. Para la próxima cita se va a demorar mínimo 30 días. Y si hay especialistas disponibles, porque muchas veces se puede demorar hasta 2 y 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la salud mental de estas personas? Se van a deteriorar profundamente. Inclusive, de pronto puedan llegar a tener intentos de suicidio o llegar inclusive al mismo suicidio. La problemática incluso está ya creciendo entre los niños, que incluso se les está como incitando a consumir a través de sustancias dulces, como Bom Bom Boom, o dulces genéricos, pero que lo están intentando también ya a entrar dentro del mercado de alguna manera dicha, ¿no? Me comentaba un adolescente hace días que el primer consumo que tuvo fue a través de un brownie, que se lo dieron inclusive al escondido en el colegio, y él tenía 8 añitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Esta detección temprana es muy importante, que los profesores y que los coordinadores de disciplina de los colegios tengan muy presente esa detección temprana para poderles ayudar adecuadamente a estos adolescentes. Como tú decías, es muy cierto, cada vez se encuentran menores de edad consumiendo a más temprana edad. Esto es una alerta que no podemos descuidar y que necesitamos inmediatamente colocarle la visión a esto. Por ejemplo, si juntáramos toda la gente que está bajo los efectos de una depresión, ¿cuánta gente podríamos llegar a alcanzar, a sumar? No, pues es que imagínate que fue muy triste ahorita las cifras que nos dio la Organización Mundial de la Salud, ahorita el 13 de enero, que fue el Día Mundial de la Depresión. Resulta que se calculó que hay más o menos 280 millones de personas con depresión. Es como coger todos esos 280 y meterlos en un país como Estados Unidos, que tiene 300 millones. Entonces esto es una barbaridad. En el primer año de pandemia, a nivel mundial, se murieron en el primer año de pandemia por COVID 2 millones de personas. Pero ese mismo año por alcoholismo se murieron 2,5 millones de personas por esta sola sustancia. Entonces, ¿cuál es la verdadera pandemia? Es lo que nos debemos de estar preguntando en este momento. Hablemos de la marihuana, que últimamente está muy de moda. Más que nada, los políticos están hablando mucho de ello, de legalizarla, no legalizarla, dónde se consume, dónde sí, dónde no. Hablemos un poquito de ello. ¿Cuál ha sido el consumo? ¿Cuáles son los datos que se tienen acerca de la marihuana? Bueno, de la marihuana tenemos varios datos. Primero, que es una sustancia no tan inofensiva como dice la gente. Es más, de hecho, si usted se hace una prueba de toxicología, una prueba de orina, podemos decir que la marihuana es la última que sale del cuerpo. La cocaína puede salir en 72 horas del organismo, lo mismo el alcohol y la mayoría de las sustancias, menos una que es la marihuana. La marihuana se acumula en los tejidos grasos testiculares y cerebrales durante mínimo 30 días. Las personas que consumen mucha marihuana le puede durar hasta 60 y hemos tenido casos hasta 90 días de acumulación en esos tejidos grasos. Fuera de eso, que la marihuana tiene lo que se llama el síndrome motivacional. Esos muchachos que les importa lo mismo 8 que 80 y van dejando un descuido en su parte anímica y en su parte física que es totalmente notable. Entonces esa marihuanita que la gente cree que no pasa nada, sí pasa y pasa mucho. Fuera de eso, uno de los factores principales de la depresión en los adolescentes. Entonces esa marihuana hay que tener mucho cuidado con ella, porque durante el tiempo que está en el organismo va a hacer efectos en donde, sobre todo en el lóbulo frontal. Y en ese lóbulo frontal está la toma de decisiones, el sano juicio, la cognición, las emociones y la voluntad. Entonces no le pidan a una persona que sea adicta, que necesita fuerza de voluntad para dejar un consumo que está instaurado en su cerebro, porque no va a funcionar. Esa función en el lóbulo frontal está apagado. Y hay que recordar una cosa bien importante, que el cerebro se desarrolla de atrás hacia adelante hasta los 25 años en los hombres, hasta los 21 años en las mujeres. Y lo último que se desarrolla es el lóbulo frontal del que les estaba hablando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una fundación o una institución que se llama Red Papás, que está diciendo que por favor con los hijos, que ellos no consuman y que retrasen esos primeros consumos lo que más puedan. Ojalá que llegaran hasta esa edad adulta que acabo de mencionar y que no consumieran absolutamente nada, ni alcohol, ni marihuana, ni tabaco, ni nada que altere su mente y su cuerpo, porque empiezan a modificar ese lóbulo frontal y sus pensamientos, sus emociones y sentimientos van a empezar a cambiar. Finalmente, hagamos una, no sé, una recomendación quizás para quienes conviven con personas o quienes tienen a lo mejor familiares, vecinos, amigos que están inmiscuidos en el tema de las sustancias. Bueno, lo que les digo es que busquen ayuda. Esto no es de fuerza de voluntad y esto no es un tema que se trata con pañitos de agua tibia. Requiere un equipo multidisciplinario, psiquiatría, toxicología, psicología y profesionales expertos en la materia. Esto es una enfermedad muy compleja, pero es una enfermedad que desde el año 1963 la Organización Mundial de la Salud la declaró como enfermedad y no es una condición moral. No es que el muchacho sea un drogadicto, un degenerado, un vicioso,
sino que es una persona enferma que necesita ayuda. Y tenemos en la Clínica Centro Unidos un equipo profesional supremamente bueno que les podemos ayudar en su recuperación.